Amén. Buenos días. Buenos días, hermanos y amigos. Sean bienvenidos a Congregación Koinonia en la Roca, Iglesia Reformada. Estamos transmitiendo este día 3 de abril del 22 por Facebook, YouTube y Zoom. Entonces vamos a pasar de inmediato a la palabra del Señor. Que Dios bendiga a todos. Vamos a comenzar con 1 Tesalonicenses, en el capítulo 2. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Hablando de la palabra de Dios, Pablo dice: por esto damos siempre gracias a Dios, pues cuando escuchasteis el mensaje de Dios que os predicamos, lo recibisteis realmente como mensaje de Dios y no como mensaje de hombres. Y en verdad es el mensaje de Dios que actúa con eficacia en ustedes los creyentes. Amén. Señor, pedimos que nos enseñes tu santa palabra. Te ofrecemos nuestra atención, nuestro corazón, porque sabemos que necesitamos ser edificados. Tu palabra lo haga en este día. Bendice a todos los oyentes, Señor. Te oímos con atención, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta serie, hermanos, es la predicación expositiva. La hemos estado practicando a lo largo de los años. Voy a dar algunos ejemplos más en un momento, pero vamos a tener una parte introductoria y filosófica, si se quiere, de lo que es la predicación expositiva. Amén. Gloria a Dios. Quiero hacer un pequeño recuento de las últimas enseñanzas que hemos tenido. Acabamos de finalizar la serie de apologética el anterior domingo. Antes de esto hemos tenido la serie, teología, entendiendo que todos somos teólogos. Cualquier cristiano que medite en alguna palabra de Dios está haciendo teología. Antes de esto vimos la doctrina de Cristo, la obra de Dios, fundamentos. En fundamentos hemos visto la escritura misma, justificación, la santificación, el sello, las arras, etc. Antes de esto vimos Romanos, la carta a los Romanos, previamente las 5 solas y las doctrinas de la gracia. Hermanos, temas de bendición realmente. Yo estoy bendecido con este menú que Dios nos ha dado, tan lindo. Okay. En predicación expositiva hemos tenido, no hace muchos años, Primera de Juan, Santiago. A un nivel no muy profundo, en 3 años hemos cubierto el libro de los Salmos. Y también hemos hecho predicación expositiva de Gálatas y Efesios. Amén. Entonces vamos a continuar ahora con este tema tan lindo. Prestemos atención a la parte introductoria y filosófica, es muy importante. Tengamos en cuenta que el gran clamor de la Iglesia de Cristo en nuestro siglo es por un cambio espiritual. El hecho de que el poder para el cambio espiritual reside en la palabra de Dios promueve la causa de la predicación expositiva. Ya es una disciplina muy seria, muy valiosa, muy recomendada por la propia Escritura. Entonces, la predicación expositiva intenta presentar y aplicar las verdades de un pasaje bíblico específico. Tomamos un pasaje, un pedazo de las Escrituras, y hacemos algo muy provechoso con él. Muy provechoso. Nada superficial, algo profundo. Ahora, ciertamente existen otros tipos de predicación.
la textual, la temática, hay la predicación biográfica, inclusive hay la predicación ocasional. En el momento X necesitamos dar una enseñanza en algún lugar. Esa es la predicación ocasional. Bueno, todas proclaman, obviamente, la verdad de la palabra de Dios. Y son predicaciones válidas y de valor, ¿no? Tienen valor. Para predicar un tema X, se debe proceder con mucho cuidado. Tenemos que ser cuidadosos con la palabra del Señor. Porque vamos a tomar textos de diferentes lugares de la palabra. Y es muy fácil utilizarlos sin que, digamos, apoyen el tema que estamos dando realmente. Entonces, sabemos bien que no podemos utilizar la palabra de Dios antojadizamente. ¿Ya? En breve les mostraré un ejemplo. Ahora, en el supuesto de que las personas son transformadas desde el corazón, cuando son examinadas por la palabra de Dios, los predicadores expositivos están empeñados, hermanos, a decir lo que Dios dice. Ahora, esto es más que un supuesto, es una realidad. Y tiene que ser experiencial en cada uno de nosotros. La transformación inicial del hombre es por la palabra de Dios. El proceso continuo de la transformación del cristiano es a través de la palabra de Dios. Es el pan del cielo. No hay otra forma. Ese es el recurso. La palabra de Dios en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso? Decir lo que Dios dice. ¿A quién? A todos los que hablemos. Esto dice el Señor. De las bocas de los expositores, de los predicadores expositivos, entonces van a salir aquellas palabras de los profetas que hacían temblar, pues hermano, las naciones cuando exclamaban de manera introductoria, así dice el Señor. Y procedían a hablar lo que Dios les había mandado para el pueblo o para el mundo. El predicador expositivo abre la Biblia ante el pueblo de Dios y se atreve a decir, hermanos, voy a explicar aquí lo que significa este pasaje o episodio, esta porción, esta carta o este libro de la Biblia. Eso requiere obviamente una previa y seria preparación. Ahora, la predicación del predicador, valga la redundancia, no pretende mostrar, digamos, una cierta autoridad propia, porque no la hay, sino más bien esta predicación le lleva al predicador a reconocer humildemente que no tiene nada que decir aparte de la palabra de Dios. Porque tenemos gente que puede pararse detrás de un púlpito y tiene mucho que decir de él. Pero ¿de qué va a valer eso? El expositivo, hermanos, dice, yo no tengo realmente, sinceramente, nada que decirles a ustedes aparte de la palabra de Dios. ¿Qué les parece esto, hermano? Esto es muy real. No es novedad para nosotros, pero qué bueno es refrescarnos con esto, todos. Bien, entonces la misión y el llamado del predicador es explicar al pueblo de Dios lo que la Biblia quiere decir. O sea, lo que dice se puede leer, pero hay que entender qué quiere decir. Ya, ese es el gran arte de comunicar la intención del autor. Y la intención del autor, obviamente, pues, obviamente es la intención de Dios, ¿no? Porque Dios ha inspirado aquellas
aquella porción que estamos estudiando. Entonces, es el arte de comunicar la intención del autor de la porción en cuestión que estamos estudiando. Una manera muy práctica es orar y escoger un texto, ¿no? Es muy práctico esto. Señor, tengo la comisión de predicar. Dame el texto. Luego que tengamos el texto, con certeza, en el corazón, vamos a seccionarlo según sus afirmaciones. Siempre encontramos mandamientos, promesas, encontramos alabanzas, reprensiones, juicios, etcétera. Y luego explicar la naturaleza e implicaciones de cada uno. Todo tiene su intención, todo tiene su implicación. Cuando tomamos un texto de la palabra de Dios y vamos a tener una predicación expositiva, normalmente en un texto más o menos grande hay todos estos elementos, ¿no? Y nos centramos en ese texto, no absolutamente, a veces apelamos a otros, pero preferentemente estamos hablando de ese texto, o de ese libro, o de ese capítulo, etc. Esa es la predicación expositiva. Entendemos bien cuando nos referimos a palabra de Dios, ¿no es cierto? Todos entendemos, creo, lo mismo cuando escuchamos decir palabra de Dios. Y este vocablo general abarca una serie de sinónimos en la escritura, que los hemos repetido a través de los años, a ver si se acuerdan. Es que palabra de Dios es escritura. Escritura es sabiduría, es doctrina, son razones prudentes, son decretos de Dios, es consejo de Dios, es justicia, es juicio, es equidad, es ley y proverbio, es declaración, son dichos profundos, es enseñanza, es instrucción, es mandamiento, es promesa y puntos suspensivos. Podemos aumentar a la lista. Hermanos, esa es nuestra vida. Esta es la vida del creyente. En medio de su trabajo particular, en medio de sus ocupaciones, todo lo que tengamos que hacer en esta vida, hermanos, todo. Esta, pero es nuestra vida, esta es nuestra prioridad. Nuestro corazón enfoca aquí. Y si se ha desenfocado de aquí, debe retornar a la fuente. El sermón expositivo usa las características del texto y su contexto para explicar lo que significa determinada porción de la Biblia y lo que tiene que decirnos hoy. ¿Okay? El texto, hermanos, debe estar sujeto al contexto. Cuando arrancamos texto de contexto, estamos haciendo un daño. Aquí viene el ejemplo que les ofrecí hace un ratito. Dice así. A ver, escuchen, por favor, va a hablar el profeta Amós en el capítulo 8, versículo 11. El profeta Amós escribió 787 años antes de Cristo y dijo en 8:11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Por favor, permítanme reiterar. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Ahora, tú has tenido, hermano querido y amigo, una impresión inmediata al escuchar estas palabras si has prestado atención. ¿Sí o no? ¿A qué suena? ¿A qué suena? Ahora, voy a leer Amós 8. Amós 8.
Pero ahora voy a leer versículos 1 al 14. Por favor, toda nuestra atención. Amos 8, 1 al 14. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amos? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos. En todo lugar los echarán fuera en silencio. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros de pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. No se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella. Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. Y la volveré como el llanto de un unigénito y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán. Bueno, este es el contexto del versículo que hemos leído dos veces. Amos 8:11. Hermanos, este fue, Amos 8:11, el emblema de varios meses en una radioemisora cristiana, aquí, hace unos años. Estoy seguro que la mayoría de los oyentes pensó que se trataba de una noticia alentadora y una bendición que se aproximaba. Pero imaginemos a Dios enviando hambre y sed por su palabra y que la gente vaya de aquí para allá buscándola sin poder hallarla. Esa era la realidad en el tiempo del profeta Amós. Hermanos, aquí se trata entonces de un apetito por la palabra de Dios fuera de tiempo. Un apetito extemporáneo. ¿De qué sirve? Eso es tremendo, hermanos. Un apetito extemporáneo. Oseas 2:3. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Hermanos, este es un reclamo justo del Señor. Justo, absolutamente. Bien, hermanos, la exposición bíblica, ahora miren lo que hace, une al predicador y a los oyentes
a la única fuente de verdadero cambio o progreso espiritual. ¿Cuál es esa fuente? La palabra de Dios en el Espíritu Santo. El predicador expositivo tiene como gran meta, ¿ya? No comunicar sus opiniones, hemos dicho, ¿no? Ni su elocuencia, ni sus filosofías ajenas, ni sus cosas. Tiene como gran meta mostrar cómo la palabra de Dios revela su voluntad para aquellos que están unidos a Él a través de su Hijo Jesucristo. Qué hermoso eso. Aquí hay una unión, un encuentro. ¿Ya? Que la palabra de Dios revele su voluntad para nosotros que estamos unidos a Él a través de Cristo. Es maravilloso. Ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros en lo que cuenta para el tiempo y la eternidad? Estamos en el tiempo muy próximos a la eternidad, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que vale para el tiempo y la eternidad? Porque lo que se prioriza en el tiempo, hermanos, será determinado en la eternidad. Como dijo un sabio creyente, nosotros en el tiempo, con todo lo que hacemos, tocamos las cuerdas de la eternidad. Todo afecta para la eternidad. El predicador, hermanos, se esfuerza por proclamar las verdades de Dios de tal manera que los oyentes perciban que los, digamos, conceptos de la palabra de Dios deben ser aplicables y aplicarse realmente a las vidas. ¿Ok? Ahora, estoy diciendo que el predicador expositivo se esfuerza por hacer esta proclamación de las verdades de Dios y que éstas sean aplicables a la vida. Pero no estoy generalizando esto de cada predicador. Estoy hablando del predicador expositivo, predicador serio. Tristemente no acontece así en la comunidad evangélica hoy. Hay una distorsión tremenda en la exposición de la palabra. Se predica cualquier cosa, hermanos, tristemente. Esto se viene comprobando años, ¿no? Pero la exposición bíblica, entonces, une al predicador, ya, hermanos, une al predicador y a los oyentes a la única fuente del verdadero progreso espiritual. Amén. Hay una pregunta que surge de esta última frase. ¿Queremos progreso espiritual? ¿No? Y cada uno responde, ¿no? En su interior. ¿Es un sí o es un no? Hermanos, muy importante. La palabra nos examina a este respecto. Ahora, la predicación, hermanos, aborda una de las búsquedas perpetuas del ser humano. Fíjense cuál es. La búsqueda de autoridad y significado. Voy a explicar esto. Autoridad y significado. Es cierto que vivimos en una época, hermanos, en que es, digamos, hostil o rival a la autoridad. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Tantos movimientos que surgen en nuestros días en contra de la autoridad. ¿Ya? Entonces, hay un deseo, por ejemplo, por experimentar diariamente seguridad. ¿Ya? Entonces, la gente se dispara a cualquier lugar, quiere asegurarse en ideas de hombres. Esto es gravísimo. Ahora, hay en nosotros, hermanos, hay en nosotros, los regenerados, un deseo de saber quién tiene derecho a decirme qué hacer y qué no hacer. Ese deseo está ahí, aunque sabemos la respuesta. ¿Quién tiene ese derecho de decirme haz esto y no hagas aquello? El Señor. ¿Ya? Pero ese concepto, hermanos, puede ser adormecido. Puede quedar, hermanos, apagado. No permitamos que eso pase, ¿no? Esta pregunta
típicamente planteada como un reto, es realmente una súplica por ayuda. Ayúdenme. ¿Ya? ¿Qué cristiano puede decir, no necesito ya nada? No, decimos, Señor, ayúdame. ¿No? En mi acercamiento personal, yo le digo, Señor, ayúdame en esto y en aquello. Él me conoce, ¿no? Entonces yo debo presentar mi corazón ante el Señor, ¿no? Que Dios vea ahí, hermanos, y me diga, y apunte con su dedo, vamos a trabajar aquí, aquí, aquí. Y que yo diga, amén, Señor. Hermanos, eso hace la predicación expositiva. Porque fíjense, un libro, por ejemplo, de la escritura X, es un todo en sí mismo. Es algo completo, es una obra de un autor inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Y su mensaje es completo. Por eso esta predicación es, hermanos, es excepcional en cierto sentido. Cuando Saulo de Tarso, hermanos, fue interceptado por Cristo, ¿se acuerdan? En el camino de Damasco. Aquella fiera asesina, incansable en su persecución a los cristianos, sufrió el colapso de su vida. Y de pronto abrió su boca para hacer dos preguntas. La primera fue, ¿quién eres, Señor? Y la segunda, ¿qué quieres que haga? Hermanos, eso es una transformación. Ese es un primer golpe muy concreto y claro del Señor en nuestro ser. El hombre pensaba que estaba sirviendo a Dios con lo que estaba haciendo. Lo creía sinceramente, era sinceramente equivocado, Saulo de Tarso. Pero Dios tenía un plan, hermanos, un propósito con este hombre. Y lo llevó a cabo hasta el final, gloria a Dios. Ahora, mucha de la predicación moderna niega disimuladamente la autoridad de la palabra de Dios. ¿Ok? Y conduce a que la gente haga lo que cree que es correcto, según su propio criterio. Lo que estoy diciendo es que lo que se predica hoy, no absolutamente, no en todas partes absolutamente, en muchas partes, estoy diciendo, conduce a que la gente haga lo que cree que es correcto según su propio criterio. Claro, si no se expone el pensamiento de Dios y su palabra, y lo que Él requiere, y lo que Él ama, y lo que Él aborrece, entonces la gente sale y dice, pues bueno, hemos oído algo muy, muy bonito, muy alentador, pero ¿cuál era el tema? No sé, pero se habló algo bonito, había mucho entusiasmo. Hermanos, y esto que digo ya ha sido denunciado en la palabra de Dios. Miren, Jueces capítulo 21, versículo 25, Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué versículo, hermanos, es triste. La primera frase dice, en aquellos días no había rey en Israel. No había un magistrado supremo en esos días. Josué había muerto y todavía no se había levantado ningún juez en Israel. Y todo lo que se relata en los últimos 5 capítulos de este libro se hizo entre la muerte de Josué y el tiempo de los jueces. ¿Ok? Cada uno hacía lo que le parecía, que es la segunda frase del versículo. Cada uno hacía lo que le parecía correcto. Nadie podía impedir hacer lo que cada uno quería. Nadie podía castigarle por hacer lo que quería. ¿Por qué? Porque no había autoridad, no había rey. ¿Ya? Y esta actitud, hermanos, explica las muchas cosas malas que se relatan en este libro. Miren, la idolatría de Miqueas y de los danitas, el vil uso de la concubina del levita, el extremo rigor y la severidad con que los israelitas trataron a sus hermanos los benjaminitas, la matanza de los habitantes de Jabes de Galad
y la violación de las hijas de Silo. Hermanos, la conducta era abominable. Por una razón, no había autoridad. Hermanos, no había Dios reinando allí en esos corazones. Dios era algo ajeno. Ahora, la respuesta a esta situación, a este relativismo radical de nuestra cultura de hoy, hermanos, solo puede ser una, y una que sane esta situación, que sane esta realidad actual, y es la afirmación de autoridad de la Biblia. O sea, hay que consolidar la autoridad de la palabra de Dios para con nosotros. Tú tienes que hacerlo y yo tengo que hacerlo. ¿No? Aquí, hermanos, cuando ya tenemos la luz que tenemos, necesitamos dar un paso de consolidación, determinación y decir, Señor, tu palabra es mi autoridad y voy a obedecerla. ¿No? Por ejemplo, el apóstol Pablo celebró la actitud de los tesalonicenses. Y he leído al comienzo en la versión, en la paráfrasis Dios habla hoy. Miren cómo dice Primera Tesalonicenses 2:13. Por esto damos gracias siempre a Dios, pues cuando escuchasteis el mensaje de Dios que os predicamos, lo recibisteis realmente como mensaje de Dios y no como mensaje de hombres. Y en verdad es el mensaje de Dios que actúa con eficacia en vosotros los creyentes. Claro que actúa con eficacia, hermanos, porque es una buena semilla. La palabra de Dios es una semilla, hermanos, metafóricamente hablando. ¿Cómo no va a actuar la semilla, hermanos, en el corazón? Y actúa con eficacia. ¿Por qué? Porque hubo una actitud previa. Una actitud previa. O sea, escuchar a un predicador expositivo, hermanos, Dios nos ha de hablar. No afirmamos que sea una predicación perfecta, porque no existe la predicación perfecta, pero existe la buena predicación y Dios nos ha de hablar a través de ella. Si tenemos una consolidación en el corazón respecto a las escrituras. Amén. Esa consolidación de las escrituras y la predicación expositiva es que Dios ha hablado en su palabra. Hace tiempo, hace siglos, Agustín simplemente resumió: cuando la Biblia habla, Dios habla. Amén, hermanos. Entonces, en consecuencia, la tarea de la predicación expositiva es comunicar las escrituras al pueblo de Dios. Sin la autoridad de la palabra, la predicación no vale un centavo. Sin una autoridad suprema respecto a la verdad, nuestra vida cristiana es vacía, insustancial. A estas alturas podemos también preguntarnos, ¿cuánto de autoridad tiene la palabra sobre mi vida? Es buena, ¿no? Saludable. Si no se predica la autoridad suprema de la palabra de Dios, seguro que se van a utilizar otros recursos. El principal, ¿cuál es? Agradar a la gente. Porque agradar a la gente que se congrega en una iglesia llamada cristiana o evangélica, eso trae renombre y dinero. Siempre es así. La gente está allí porque sabe que va a escuchar lo que quiere escuchar, no lo que debe. Pero la mejor medicina, hermanos, para el corazón más rebelde, solo puede ser la palabra de Dios, predicada expositivamente. Y el predicador que tenga esta convicción será una real bendición para el pueblo. Ahora, predicar es pues lo que Dios ha dicho. Cuando predicamos, Dios es la verdadera audiencia de nuestros esfuerzos. Él ha visto nuestro esfuerzo, hermanos, porque aquí les digo algo: predicación expositiva no quiere decir abrir la Biblia y empezar a predicar, no. Hermanos, hay que estudiar.
hay que prepararse, hermanos. Esto toma horas. ¿Ok? No es un asunto sencillo, hermanos. Esto no es fácil, hermanos. Entonces, cuando predicamos, Dios mira nuestros esfuerzos. Ahora pues, hermanos, la gracia de Dios la que está actuando cuando hablamos la palabra de Dios. Cuando un predicador expositivo se equivoca en algo, ¿qué hay que hacer? Sencillo. El oyente que lo ha percibido dice, hermano, aquí has dado este dato y creo que no es preciso, creo que es este otro. Entonces el predicador expositivo revisa, a ver aquí, sí, tienes toda la razón, hermano. Gracias por el dato. Hermanos, en este punto yo he estado errado, me he equivocado, quieran perdonarme, por favor. Estoy rectificando ahora. Y seguimos adelante. Ahora, miren, hermanos, cómo Dios ha depositado su palabra en seres humanos. Esa es una cosa muy interesante. O sea, que Dios escoge seres humanos para predicar su palabra. Es como decir, que Dios, el Santísimo, perfecto, alto y sublime, el excelso, el Dios todopoderoso, poniendo su palabra en boca de seres humanos. Claro, seres humanos, pero previamente lavados, purificados, regenerados, bendecidos, pues hermanos, santificados. Claro que lo hace. Miren Lucas 10:16. Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hermanos, esto es muy tremendo. Como Dios, como Cristo, hermanos, hablando estas palabras, está unido a sus predicadores. Y como Cristo está unido a su Padre. Por eso, hermanos, si Él ha tenido esta actitud para con sus escogidos, de que ellos prediquen la palabra, diremos pues amén, hermanos. Estamos hablando de predicadores serios. ¿Ok? Cuando Cristo dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, ¿se está rebajando Cristo al nivel de sus discípulos de alguna manera? No, más bien los está subiendo a ellos a su nivel. Esta palabra es a los 70 designados. ¿Se acuerdan que los mandó en una misión? Entonces lo está subiendo a ellos a las alturas de la palabra de Dios, que les ha dicho que la prediquen, eso es todo. ¿Ok? Pero es hermoso. La obra de Dios es aquí, hermanos, admirable. Así lo ha hecho y así la recibimos y decimos amén. Los predicadores que tienen el sello de la Escritura en su predicación son los que están comprometidos a proclamar lo que Dios dice, nada más y nada menos, lo que Dios dice. La segunda confesión helvética de la Reforma Protestante dice, la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Aleluya. La idea de que lo que sale de nuestras bocas es la palabra de Dios puede sonar arrogante, ¿no es cierto? Hasta blasfemo, puede sonar. Sin embargo, hermanos, lo que implica esta confesión es que, comparado con lo que Dios ha dicho, lo que nosotros tengamos que decir no tiene nada de importancia, no tiene mérito, no tiene autoridad. Pero Él ha puesto su palabra en nuestras bocas. Más de muchos domingos hemos oído de cómo Dios colocaba su palabra en los profetas, ¿no? Incluso habla de su mano puso su palabra. Hermano, es lo que Dios hace, es lo que Él se ha propuesto y es lo que está haciendo. Y damos gloria a Dios por eso. Por eso prestemos atención, hermanos, a la palabra del Señor, dada por un vaso que Dios ha lavado, ha limpiado. Segunda Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro es ese? El Espíritu Santo, hermanos, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, no cabe, hermanos, la menor idea de creerse algo extraordinario por predicar la palabra. No, hermanos, somos vasos de barro nada más. Pero Dios nos ha puesto un tesoro, predicar su santa palabra. Entonces, hermanos, diseñamos nuestros mensajes
para expresar las verdades de la palabra eterna. Cada predicador hace su trabajo, ¿no? Hace su estudio, su preparación. Hay tantos recursos, gloria a Dios, para finalmente entregarlo al pueblo. Qué responsabilidad, ¿no? Pero qué bendición y qué gracia también. Ahora, cuando los predicadores se acercan a la Biblia, entendiendo que es la palabra de Dios, desaparecen las preguntas respecto a qué tenemos derecho a decir, ¿no? O sea, ¿a qué tenemos derecho para decir? Dios puede decirle a su pueblo lo que deben creer y hacer, y lo ha hecho, solo Él. Yo, ¿qué derecho tengo aparte de esto? Nada, ninguno. Yo tengo solo la obligación de decir lo que Dios ha dicho. Y para decir lo que Dios ha dicho, yo tengo que conocer el texto sagrado. ¿No? Las escrituras obligan a los predicadores a asegurarse de que otros entiendan lo que Dios dice. ¿Qué les parece esto? Eso hace pues un maestro, un predicador expositivo, ¿no? ¿Qué hace? Se asegura de que los oyentes han captado la idea de lo que Dios dice. Porque una cosa es lo que Dios dice, otra cosa es entender lo que Dios dice. Y de eso se trata, de las dos cosas. Bueno. Entonces, esta disciplina hermosa, hermanos, llamada la predicación expositiva, se esfuerza por descubrir y transmitir el significado preciso de la palabra. A veces no es posible, hermanos. A veces la cosa es muy profunda. En teología se llaman textos oscuros de la escritura. No que en la escritura haya oscuridad, sino en las capacidades nuestras. Pero eso lo maneja el Señor, obviamente. Pero en general las escrituras determinan lo que predican los expositores, porque ellos simplemente exponen lo que las escrituras dicen. El significado del pasaje es el mensaje del sermón. ¿Qué les parece? El significado del pasaje es el mensaje del sermón. El texto está el texto está gobernando al predicador. El predicador es gobernado por el texto. Qué hermoso, ¿no? Algunas ideas más sobre esta introducción, hermanos. Este libro gira en torno a dos palabras, o sea, el libro de Dios: autoridad y redención. En nuestros días hay dos fuerzas que se oponen y desafían la exposición efectiva de la palabra de Dios. Atentos aquí, dos fuerzas que se oponen vigorosamente, hermanos, a la exposición efectiva de la palabra de Dios. O dos enemigos podemos poner, ¿no? El primer enemigo del evangelio y su comunicación es la erosión de la autoridad. Erosión, ¿se entiende? Erosión es desgaste, es corrosión. Entonces, imaginemos esto por un momento. La erosión de la autoridad. Por ejemplo, las filosofías del relativismo y escepticismo. El relativismo es que cada uno piensa lo que ve, ¿no? Según su perspectiva. El escepticismo es incredulidad y es indiferencia de la verdad trascendente, ¿no? Entonces, estas dos fuerzas han creado un clima cultural que se opone a cualquier autoridad. Esto yo puedo verlo cualquier momento que converso con una persona, un amigo, un vecino. Toco este tema, hermanos, y la idea es o relativismo o escepticismo. El relativismo, yo pienso que es así, ¿no? El escepticismo, bueno, no me interesa mucho. No creo en esto, soy indiferente. Son dos enemigos terribles, ¿ya? Pero como Pablo, hermanos, en su tiempo vio, hacer caso omiso de la palabra expuesta, inevitablemente hace que las personas sean esclavas de sus propias pasiones, ¿no? Y víctimas del egoísmo de las otras personas. A ver, en Romanos 6, del 19 al 22, miren, hermanos, esta maravilla
en la palabra de Dios. Miren, hermanos, qué cosa más linda. Romanos 6, 19 al 22. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén, hermanos, palabra apostólica. Entonces, esta cultura, hermanos, en esta época en que vivimos, y la iglesia, anhelan, pues, hermanos, la misma creación anhela desesperadamente por verdades confiables, ¿no? Verdades que aborden el colapso de este mundo. Es un colapso, hermano, que se está agudizando debido a esta pérdida de autoridad, ¿no? La gente no cree mucho en el vocablo, la palabra de Dios, porque ha venido a menos la palabra de Dios, hermanos, por las cosas que se hacen y se dicen a nombre de Dios. Es una vergüenza, hermano. Si nos circunscribiéramos a la iglesia evangélica moderna, tendríamos que sinceramente decir que la autoridad suprema ha sido menoscabada. Pero hay una buena noticia, es que hay esperanza. Hay esperanza si volvemos a asumir que estamos delante de la palabra de Dios, o sea, delante de Dios. Que la antipatía de este siglo no nos va a vencer ni a avergonzar si permanecemos en Cristo. Hermanos, las promesas, las respuestas humanas prometen mucho, pero no valen nada. Todo es frustración por lo que aquel ha dicho y este ha dicho. No hay autoridad. Hermanos, entonces, cuán importante la predicación expositiva. 1 Corintios 2, del 4 al 5. Pablo habla de su trabajo de predicación. 1 Corintios 2, 4 al 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, Espíritu Santo y demostración de poder que hizo que los hombres fueran regenerados por el Evangelio. No había milagros o eso, pero aquí no está apuntando eso, sino al poder de convencer a las personas de pecado. En 1 Timoteo 6:20 leemos: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hermanos, esto es muy tremendo. Es de Timoteo a Pablo, pero es de parte de Dios. A ver, notemos, Timoteo, o Timoteo, su hijo, ¿no? Guarda lo que se te ha encomendado. Eso ya está clarísimo, que lo guarde. Aquí no hay donde perderse. Evitando que las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ¿no? Entonces no hay que meterse en argumentación, hermanos. El predicador predica la palabra. En la segunda carta a Timoteo, en 4:3, dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Biblia de las Américas. Hermanos, esto estamos viendo cada día. Cada día. La predicación expositiva explica con precisión lo que dice la palabra de Dios sobre los problemas actuales. Siempre ha sido así y ahora también, ¿no? Sobre todos los asuntos diarios, preocupaciones.
y sobre todo el destino de nuestras almas. Yo he dicho varias veces que las personas de este mundo secular, cuando muere alguien, lo mandan al cielo. Pero no es que estén burlando, están creyendo, ¿no? Están creyendo. Y además hablan de orar a Dios, pedirle que lo tenga en su gloria. O sea, no importa absolutamente nada cómo ha sido esa vida, pero lo mandan al cielo, a la gloria. Eso es grave, hermanos. El destino de nuestras almas es la cosa más importante, hermanos, para nosotros en cuanto a la eternidad. Y eso está claro en la Escritura. Al comunicar fielmente estos mandatos de la Escritura, oímos entonces la voz de la autoridad del Señor. No, aquí no hay origen humano. Es la voz del Señor. No hay ningún capricho humano. Es la palabra de Dios. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ahora notemos la frase con toda autoridad. No está hablando pues que él se ponga enérgico, sino que lo haga con la Biblia. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Eso es con la Biblia. Con la Biblia. Ahora, a nosotros nos puede parecer obvia, ¿no?, esta solución al problema actual. Es así, hermanos. Pero ponerla en práctica tiene sus desafíos. Entonces, veamos estos dos peligros. Más o menos durante las últimas 2 generaciones, el sermón expositivo ha sido estigmatizado, ya, por los mismos hermanos, pues tristemente. ¿Qué es estigmatizado? Manchado, mancillado. Bueno, y no siempre injustamente, pero se lo ha categorizado como una predicación seca, dogmática, sin conexión con nuestras luchas diarias. Ya ha debido pasar eso en cierta predicación expositiva, o pretendiendo hacer de la predicación una predicación expositiva. Pero la palabra de Dios es dirigida por Dios a la humanidad, ¿no? Entonces tiene que haber respuesta si la predicamos fielmente. Y no solamente una clase de respuesta. Hay la respuesta que dice sí y la que dice no. ¿Ya? Pero su aplicación personal en una u otra dirección siempre es la más práctica. Entonces, vamos a ver cómo la Escritura vincula el sermón expositivo con la vida de nosotros los creyentes. Hermanos, es cuestión de prestar atención y poner el corazón, ¿no? Practiquemos esto. Prestar atención al Señor y su palabra y poner en ello el corazón. El mensaje del Señor es en sí mismo plenamente poderoso, hermanos, y da real esperanza. Entonces, han detectado este primer enemigo, ¿se ha entendido? Es una predicación seca, dogmática, de afirmaciones muertas, digamos, no afirmaciones, conceptos bíblicos, pero que no hacen nada, no afectan a la vida diaria. Ese es un enemigo. El segundo es el segundo enemigo de la comunicación del Evangelio es que al intentar confrontar la secularización de la cultura y de la iglesia, se puede caer en el error de enfocar en la moralización. Esto es muy importante de entender, porque la moralización es un peligro latente y real. ¿Por qué, hermanos? Es tan peligroso porque es contrario al Evangelio de Dios. No creemos ni predicamos un evangelio moral ni social, sino el evangelio del reino de Dios. Como resumiendo,
diré, la Biblia no nos enseña a arreglárnoslas para tener el favor de Dios. La Biblia no nos enseña a modificar nuestra conducta con nuestro mayor y mejor esfuerzo. Eso no es el Evangelio, para nada. Gálatas capítulo 2, versículos 15 al 20. Gálatas 2, 15 al 20. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, es Cristo en nosotros. Si yo me propongo con este mensaje, hermanos, y digo, Señor, yo voy a arreglar mis asuntos personales. Yo voy a arreglar mis asuntos familiares. Señor, yo estoy delante de ti con el corazón dispuesto. Entonces, hermanos, va a pasar algo. Dios va a actuar. Este versículo 18 que acabo de leer dice, si las cosas que derribé, eso es por la fe en Cristo, todo el esfuerzo humano vano, las mismas cosas vuelvo a edificar, es decir, la justicia legal, por someterme a la ley, hermanos, me muestro, me recomiendo pecador. Claro, se va a manifestar pues mi pecaminosidad. No, hermanos, esfuerzo moral no puede reemplazar al efecto de la cruz. El esfuerzo moral, hermanos, es un veneno del cristianismo. Para el cristianismo es peligrosísimo. ¿No? Dios no manda un comportamiento ejemplar haciendo lo que podamos, arreglándolas nosotros. No, hermanos, eso no hay. Ahora, la predicación es positiva, no nos alienta a hacer nuestro mayor esfuerzo, de modo que seamos aceptos delante de Dios. Herejía judaizante, hermanos, y que está moviéndose ahora también. Y junto con raíces hebreas, se está moviendo ahora la simiente de la serpiente, hermanos. Otra herejía que en algún momento Dios nos conceda hablar. Si procediéramos a mejorar nuestro desempeño, nosotros seríamos nuestros propios salvadores. La Escritura afirma categóricamente la ineficacia del puro esfuerzo humano para conseguir los propósitos de Dios. Dependemos de Dios y su gracia. La gracia gobierna y esta es la motivación más poderosa y el único medio verdadero para la obediencia cristiana. Si un sermón no incorpora la gracia de Dios que culmina en el ministerio de Jesús, solo se está proclamando la superación personal. De eso tenemos un montón en este mundo. La predicación bíblica establece lo que Dios manda y los medios de gracia que Dios nos proporciona para obedecer. Una vez más, permítanme, la predicación bíblica, la predicación expositiva y cristocéntrica, establece lo que Dios manda y los medios de gracia que Dios nos proporciona para obedecer. Un dicho sabio reza así: la ley de Dios nos dice lo que debemos hacer, no lo que podemos hacer. Entonces aprendamos a ver la palabra de Dios como un mensaje unificado de necesidad humana y provisión divina, inseparables ambas cosas, hermanos. Tal es el pacto de gracia en el cual estamos, en Cristo Jesús. Filipenses 2:13.
Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, ni el querer nace de nosotros. El querer algo, algún bien, nosotros los creyentes, es algo que Dios produce. Y junto con ese querer produce el hacer por su buen beneplácito. Pregunta, ¿estás motivado a la obediencia? ¿Estoy motivado a la obediencia? Entonces estemos atentos a estos dos peligros, hermanos. Miren, el moralismo, que es lograr un mejor comportamiento. El hombre consigue, lo consigue. El hombre lo hace, pero no sirve para nada el moralismo. El otro es la gracia barata. La gracia barata es como decir, predicar las promesas de un Dios generoso sin tener en cuenta el costo de su amor ni la respuesta de nuestra lealtad. ¿No? Presentar a un Dios, a veces decimos un Dios Papá Noel, ¿no? Un Dios que te va a dar todo. Ven a Cristo, esa predicación barata, tan fea. La predicación cristocéntrica deshace el moralismo, recordándonos que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia para Dios. Y reemplazando esa gracia barata de un Dios falso con exhortaciones reales a obedecer a Dios como una respuesta amorosa a su obra redentora en el Hijo. La verdadera santidad, la obediencia por amor, la fuerza espiritual y el gozo real fluyen de esta poderosa exposición bíblica, hermanos, porque ahí está la enseñanza, en esa fuente única. 1 Timoteo 2:1. Exhorto, pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Tito 2:11-15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hermanos, la predicación es positiva. Una bendición del cielo, hermanos. Las otras también. Hacemos en este tiempo énfasis en esta predicación es positiva. ¿Qué dice el texto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que Dios manda? ¿Qué es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que Dios odia? Está escrito, todo está escrito. Amén, queridos hermanos. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén.